Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Cholo nos trae a Galmet con Promised Down. Es un videoclip de 2012. Tenemos a Mickey a la voz, a Rookie, guitarra, dice guitarra con manchas felinas y coros. ¿Vale? ¿De acuerdo? Será del Con traje, manchas felinas. será del vestido. Ayano a la guitarra, Ama al bajo y Jaco a la batería. Perfecto. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Bueno, no me acordaba yo de Galmet. Em, claro, claro, era Que hacen muchos vídeos. death metal melódico, era, ¿no? Bien, a ver, claro, esto es death metal melódico o melodez, no sé cómo, cómo decirlo. Melodez. Melodez está guay, ¿eh? Bueno, Sí, sí, pues, sí, sí. a ver, la base rítmica es muy clásica, muy Sí, sí, clásica. sí. Si no fuera, si no fuera el tipo de voz que tiene, podría ser un grupo de metal clásico perfectamente. A ver, claro, combinan la agresividad del género con melodías de guitarra muy épicas, muy clásicas, ¿no? De hecho, bueno. Me parece que esta canción, la estructura, bueno, pues evoca bueno, claro, Nuestra juventud. bueno, yo voy a decir que evoca el título, ¿vale? Que es, bueno, sería algo así como un amanecer prometido o algo así, ¿no? Entonces yo creo que evoca resiliencia y esperanza tras la lucha, ese tipo de cosas. De todas maneras, claro. em, Mm, A ver, la canción habla sobre, bueno, sobre el sufrimiento pasado, sobre las cicatrices emocionales, sobre no rendirse, seguir caminando y, bueno, creer que algo mejor está por venir, ¿vale? Pero no en plan ingenuo, Ujú. sino que es sabiendo que la vida duele, pero que, bueno, que hay cosas buenas todavía por vivir. Así que, bueno, en el fondo es un mensaje positivo. A ver, cositas. La La voz de, guitarra felina mola lo que no está escrito. ¿verdad? Sí, sí, que al final era la guitarra, no era un vestido. Claro. Bueno, pues,
A ver, la vocalista, Miki, queramos o no, es el alma de la canción, ¿vale? Es decir, porque, claro, su técnica de guturales es muy consistente, ¿vale? Es decir, primero que no tiene adornos, tiene mucha potencia, su dicción es muy buena, Sí, ¿vale? Muy buena y, de hecho, vamos, creo que es muy potente. Es decir, me recuerda la voz de Mickey en Europa, me recuerda a Diva Satánica de Bloodhunter. Tiene ese tipo es decir, de características, ¿no? sí, puede Un growl ser. potente, con proyección, Yo creo como que Diva Satánica todavía la tiene más brutal. sí, es más brutal y tiene mejor dicción. Digo que me recuerda, ¿vale? Sí, sí. Ten en cuenta que también los grupos modernos cada vez van mejorando ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, esta canción, quieras que no quiera, tiene ya 14 años, Sí, ¿vale? no, sí, joder, 14 años ya. Claro. Qué rápido pasa el tiempo. Eso es, eso es. Bueno, pero muy bien. Me gusta mucho en general cómo lo va desarrollando, ¿no? Em, las guitarras. Bueno, las guitarras veo que tienen buena técnica, se armonizan bien. Creo que no hemos visto ningún solo todavía, ¿no? Eh, No. de hecho, utilizan incluso partes con el característico galope del metal Sí, sí, sí. clásico, ¿vale? Mucha energía y bueno, que yo me imagino a la gente viéndolos en concierto, pues con el headbanging a tope. Así que, bueno, muy bien. Yo todo lo que estoy viendo lo compro, así que perfecto. De hecho, vamos, es un grupo que perfectamente yo pagaba la entrada para ver, porque seguro que me iba a encantar todo lo que me propongan. Así que, venga, vamos a continuar.
Bien, a ver, yo creo que el videoclip le hubiera quedado mejor con el fondo blanco todo el tiempo, esta parte, porque era demasiado croma, ¿vale? Es decir, demasiada Sí, sí, pantalla los verde. fuegos del infierno, eso. Se han pasado tres pueblos, pero bien. Claro, no, también era una época en la que, claro, era muy innovador el meter un croma, ¿sabes? Daba muchas posibilidades, pero que se han pasado. Pero bueno, mola. Ahí se han pasado mucho. Es muy de la época, así que bueno, me gusta. Bien, los solos. Bueno, los solos han armonizado un ratito y bueno, no son demasiado técnicos, ¿vale? Pero sin embargo, sí tienen fuerza y tienen emoción, ¿vale? Que es lo importante. Sí, Así que el grupo en general es un grupo que vive de la potencia de riff contundentes que es muy fácil seguir. Es decir, el tonillo del leitmotiv de la canción sí, enseguida, sí, está moviendo la cabeza toda la canción. efectivamente, que es lo importante, ¿no? Es decir, aquí lo importante es transmitir y creo que lo consiguen perfectamente. Técnicamente son buenas, no pretenden ser virtuosos de la guitarra, ni falta que les hace. Y la cantante, pues mucha fuerza, mucha personalidad, buena dicción, buena técnica y, y bien, perfecto. La verdad que es un grupo que es muy, muy, muy disfrutable. Muy, muy Sí, sí, disfrutable. Yo lo di. sí, sí. Además, la cantante, como cante 2 horas así, lo mismo tiene un problema luego con la voz, Yo no le he notado ¿no? sobreesfuerzo, fíjate lo que te digo. Creo que tiene muy bien controlado ese growl, creo que lo tiene muy, muy bien atado. Así que no creo que vaya a tener nódulos ni nada de eso. Es lo que me ha No, parecido a mí, ¿sabes? la verdad que al Porque, principio choca porque dice, mm, luego cuando han hecho los coros así con voces limpias, le ha sí, venido niquelado a la canción porque pegaba muy bien con los growls. claro, 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 claro. Así que, bueno, cuando yo noto a alguien que tiene un Sí, que sobreesfuerzo, estaba forzando, ¿no? me parece que lo estoy somatizando yo. Es decir, me entra el agobio a mí, entonces no he notado nada. Tengo ahí mi sentido arácnido que no me ha pitado. Así que, bien, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, por supuesto, a la hora de traerlo, Cholo. Y bueno, amigos, ya sabéis, si os ha gustado, os agradece el like, clic en la campana. Para no perderos ninguna reacción, dos formas de apoyarnos y haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí, más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.